Por estos días se han hecho virales algunos videos que retoman una idea que ya tiene un par de décadas en las que se explica, según una extraña costumbre romana de cómo se golpeaba en la cara a otra persona, qué habría querido decir Jesús cuando propuso que si alguien te abofetea en una mejilla, le pongas también la otra. Tres cosas quiero decir sobre esos videos con los que claramente no estoy de acuerdo y creo que además proponen algo que va casi que en contra de lo que el texto mismo nos muestra si lo miramos con atención y si lo leemos como deberíamos leer la Biblia. Eso es lo primero. Lo primero es que la Biblia no se lee así. No se saca una frase y se intenta buscar algún paralelo y alguna costumbre, alguna cosa para explicarla, porque esa frase pertenece a un conjunto de un texto que pertenece además a una sección muy importante de un libro que es el Evangelio de Mateo, que además es un libro que tiene un plan y que tiene una intención temática a la hora de organizar su material. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa frase no se puede leer afuera del pedacito en el que está, de la sección en el que está y del Evangelio en el que está. Vamos a eso un poquito. Claramente sí, cada vez que leemos los Evangelios, siempre que leemos los Evangelios y buena parte del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, tenemos que tener de fondo el Imperio Romano, no hay nada que hacer. O sea, cualquier persona que medianamente le guste estudiar y le guste comprender lo que hay en los textos del Nuevo Testamento, tiene que tener de fondo el Imperio Romano y sí, no hay nada que hacer. Miguelito, ¿cada cuánto pienso en el Imperio Romano al día? Pues cada vez que estoy pensando en algo que tiene que ver con Jesús o el Nuevo Testamento o algún libro de la Biblia, tengo que pensar en el Imperio Romano, no hay nada que hacer. Pero no es la única fuente, no es el único panorama que debo tener ahí. También debo tener el panorama de la religión judía del siglo I. También debo tener el panorama de la tradición de las escrituras anteriores a esto. Y debo tener el panorama de la situación social y de la situación que vive la Palestina del siglo I y obviamente la parte de Galilea preferiblemente. En ese sentido, no puedo sacar un dato por allá de alguna costumbre rara del Imperio Romano y aplicárselo al Nuevo Testamento sin más para intentar tener un resultado del texto. Ayuda, sin duda, esos datos ayudan, pero no lo puedo hacer así como tan a ligera. Y el texto, particularmente de la otra mejilla, no está suelto, no es una frase suelta. Los evangelios no son como el libro de los Proverbios, que son una colección de frases que también vienen organizadas en temáticas o vienen organizadas en unas colecciones particulares que hay que tener en cuenta cuando uno lee alguna de las frases de los Proverbios. Libro de la sabiduría, libro del eclesiástico, etcétera, pues vienen así, frasecitas sueltas. El evangelio no funciona con frases sueltas. La otra mejilla está metida en una sección muy particular, que es la sección de los pero yo les digo. Los pero yo les digo, en el que Jesús propone 5 temas, dice 6 veces pero yo les digo, pero lo proponen 5 temas importantes, en los cuales él está haciendo algo que es muy importante, que es relativizar muchas cosas de la religión judía para radicalizar unas pocas. Es decir, que la religión de Jesús, la propuesta espiritual de Jesús, la propuesta religiosa de Jesús consiste en volver más radical algunas de las cosas que se hacían y otras definitivamente olvidarlas o hacer como o sea, no tenerlas en cuenta. Eso es un poco lo que propone. Y ese texto es paradigmático de eso. En ese texto se ve claramente que Jesús toma algunas cosas y cree que deben ser protegidas de una manera muchísimo más fuerte y muchísimo más radical. Una de esas es esta. Y esa frase de la otra mejilla está enmarcada en esa idea de pero yo les digo. ¿Y a qué está diciendo pero yo les digo? A la ley del talión. No es una frase suelta sobre qué pasa cuando alguien te pega. No, espérate un segundo. Está hablando de la ley del talión. La ley del talión, que era el ojo por ojo y diente por diente. Es decir, está diciendo que la respuesta no puede ser golpear de vuelta. Lo normal en la ley del talión es, si te pegan en una mejilla, pégale a la mejilla del otro. Esa es la idea que está combatiendo. Eso está ahí, está en el versículo anterior. Es que la Biblia no se puede leer así. La Biblia no se puede leer sacando frases y buscando significados rebuscados para que no diga lo que está diciendo. La ley del talión, que es una regulación de la venganza, que no es una mala idea, es una idea que debe ser superada, pero que en principio es una buena idea, sobre todo en situaciones de extrema violencia y de extrema justicia por mano propia, que es lo que pasa en muchas de nuestras ciudades hoy en pleno siglo XX, que nos las damos tan descivilizados, y tiene que ver con yo no puedo hacer algo por ti que sea más grande que el daño que tú me has hecho.
vamos a regular la venganza. Entonces, todas estas sagas que hemos visto de tragedias familiares y de luchas familiares que mataron a uno y aquí mataron 5, pues la ley del talión intenta regular eso en contextos de mucha violencia y de mucha venganza por propia mano. ¿Cuál es el punto? Me golpeaste en la mejilla, yo tengo derecho a golpearte la mejilla. Tengo derecho a golpearte la mejilla. Y Jesús dice, ustedes han oído que se dijo eso. Está en el Antiguo Testamento. Está en la ley. Y él dice, pero yo les digo que no se resistan al mal y que si alguien les golpea una mejilla, pónganle también la otra. Es decir, renuncien a su derecho a la venganza. Es algo muy distinto a lo que están proponiendo estos videos de que si le pongo la otra mano, tiene que dármela con el dorso y que eso significa otra cosa. Miren, gran idea, gran lectura, gran fantasías animadas de ayer y de hoy, pero el texto no está hablando de eso. El texto está hablando de renunciar al derecho propio que yo tengo a la venganza. Derecho que me daba la Escritura en esa regulación de la justicia por propia mano. Y aquí está diciendo, ustedes que son mis discípulos, ustedes que son mis amigos, ustedes que están viviendo, ustedes que quieren construir el reino no se puede construir a partir de usar el derecho a la venganza, sino a partir de renunciar al derecho a la venganza. Y entonces esa lectura que tiene en cuenta la raíz de dónde viene y de qué está hablando, porque está hablando desde la tradición judía, no está hablando de una costumbre romana, cambia completamente o ajusta completamente esa posibilidad. Si hay algo ahí respecto a esa costumbre o lo que sea, no es el factor principal, porque el factor principal no es la costumbre romana, sino la tradición judía. Y la ley, la escritura, lo que decía la escritura, sobre la cual él se pone por encima para decir, pero yo digo esto otro y propongo esta otra cosa. Y la propuesta, segunda cosa, es renunciar al derecho a la venganza. Es que no entremos en la lógica de la venganza. Y eso es fundamental, es que salirse de la lógica de la venganza es dar un paso en humanidad, es dar un paso claramente en cristianismo, pero es dar un paso además en romper estructuras que nos van destruyendo, porque es una cadena frente a la cual no hay final, es una cadena que no tiene una posibilidad de cerrarse. El cierre es salirse de esa lógica de la venganza. Y entonces es una invitación difícil, claro que es una invitación difícil, por supuesto que es una invitación difícil. La mayoría de las reacciones de Jesús ante la ley son reacciones que nos aligeran la carga muchísimo, que nos dicen, miren, no es necesario hacer todo esto, no es necesario todos estos procedimientos para el perdón, no es necesario hacer todas estas cosas para la pureza. No, o sea, hay una cantidad de cosas en las que él considera que se ha malinterpretado la ley, o que la ley misma es exagerada, o que la ley es incumplible, como luego lo va a decir Pablo. Pero hay unos elementos que tienen que ver con esta libertad individual, con la paz, con la vida, con el amor, que deben ser protegidos, con el perdón, en los cuales Jesús exagera y nos pone en una dinámica que es compleja. Renunciar a tu derecho a la venganza, eso es complejo, eso no es fácil de hacer, porque nos brota instantáneamente. Cuando Jesús dice que debemos perdonarlo todo y perdonar siempre, eso es muy difícil de hacer, claro que es muy difícil de hacer. Pero el hecho de que sea difícil no significa que tengamos que inventarnos una maroma interpretativa, hermenéutica, para poder decir, no, lo que él quería decir era otra cosa, que tiene que ver con entonces la dignidad de la persona y que yo... Sí, yo creo que hay una intención de fondo y es que Jesús está invitándonos a dejarnos pisotear. No está invitándonos a dejarnos pisotear, pero no está invitándonos a sublevarnos tampoco en el sentido de tener una actitud altiva. Y entonces, no, está diciendo, renuncia a tu derecho a la venganza, porque eso va a desarmar también al otro. Él cree en la paz y cree en ese tipo de paz y cree que la paz se consigue con ese tipo de actitudes. Y eso apuesta. Y eso apuesta tan así que, aunque también haya curas y predicadores que usan este texto para decir que no, que cuando a Jesús le pegaron, él respondió, él nunca devolvió el golpe. Nunca devolvió el golpe. Le metió tremendo regaño a Pedro cuando Pedro intentó devolver el golpe. Entonces, tenemos que cansarnos algún día de tanto predicador católico, de tanto cura católico que intenta torcer los textos para volvernos personas odiosas. Porque pareciera que esa es la intención, volvernos personas odiosas. Tercera cosa. Si no quieres poner la otra mejilla, no la pongas. Si no quieres perdonar todas las veces, no perdones. Si te queda muy difícil, si no se te da la gana, si no te interesa, no lo hagas. Pero no enseñes otra cosa.
Asume tu libertad personal, asume tu responsabilidad personal. Di, esta vaina para mí es muy difícil y no pasa nada. Estoy completamente seguro que Dios a la vuelta de un par de cosas nos va a acompañar, porque esto no lo podemos hacer solos. Por fortuna no estamos solos. Hay comunidad, hay hermanos, hay gente que nos ayuda, nos guía, y siempre tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros que nos inspira, nos da fuerza, nos da ganas, nos da ánimo. Pero si no lo puedes hacer, si no tienes ganas de hacerlo, si te pasa muy complicado, no lo hagas, pero no lo enseñes. No te armes videos, no te armes views, no te armes un pocotón de cosas para decir que entonces hay que ser orgullosos, o hay que ser casi que prepotentes, o hay que irnos a buscar un dato por allá raro, cuando el texto en el versículo anterior está dándonos la pista más clara de cómo se tiene que leer esto. Insisto, no es un asunto tan sencillo, pero es un asunto que trae unas toneladas de paz, que trae unas toneladas de transformación del mundo en el que somos, que yo creo en esa apuesta, mucha gente cree en esa apuesta. Históricamente, un montón de personas en nuestra vida cristiana y en nuestra historia de iglesia han creído en esa apuesta, y estamos convencidos de que cuando Jesús dijo eso, tenía razón. Tenía razón. Y no estamos convencidos porque se nos ocurrió, estamos convencidos porque Dios dijo que Él tenía razón cuando lo levantó, cuando lo hizo vencer la muerte. Porque vencer la muerte es vencer el odio, es vencer la venganza, es vencer el daño, y es vencer la violencia. Y eso, ¿cómo lo hizo Jesús? Resucitando, por supuesto, pero gracias también a que llegó a ese punto por todo lo que había enseñado y por todo lo que nos había propuesto. Es la invitación, es innegable, y está buenísimo que la aceptemos como viene y que pidamos de todo corazón tener el alma, la fuerza y el corazón para lograrlo.